Buenas tardes desde 40 Cripto. Bueno, vamos a hacer la actualización del análisis de Bitcoin en este día bastante bajista en el mercado, en donde, como vemos actualmente, aparte de caer Bitcoin un 7,78%, ha perdido aproximadamente 2.643 dólares, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, como siempre, un repaso sobre el análisis que teníamos planteado en el viernes, ¿vale? Y nosotros, bueno, dijimos aproximadamente el viernes, nos encontramos en esta vela, ¿vale? En esta vela de aquí, y considerábamos, pues bueno, que seguíamos teniendo nuestros soportes que veníamos comentando, ¿vale? Y finalmente, aunque ya eliminamos la segunda línea de tendencia, ¿vale? Los 37.700, una vez que quedaron rotos, el siguiente soporte a tener en cuenta eran el viernes el 78,6, que eran los 35.940 dólares, ¿vale? Finalmente, el precio mantuvo la zona de los 34.000 dólares aproximadamente y anoche comenzó a caer de nuevo, ¿vale? En la madrugada y en su caso en la vela diaria, ¿vale? La vela diaria ha perforado un soporte importante. El soporte importante era, como vemos aquí, era el correspondiente a la mecha anterior, ¿vale? Dijimos hace ya unas semanas que si se producía la ruptura de los 37.700 dólares, podría ir el precio a buscar llenar la mecha que nos dejó en febrero, aproximadamente los 33.000, en los 34.000 aproximadamente, 34.400, que es donde estuvo a lo largo del fin de semana para completar el cierre de la vela que acabamos de mencionar, pero teníamos una segunda mecha que nos dejó en este caso en enero y que el mínimo se encontraba en los 33.100 dólares, ¿vale? Eran nuestros puntos que considerábamos que se podría producir una parada en el precio de Bitcoin, ¿vale? Vamos a quitar ya el rectángulo y que además coincidía con el 1,41 del retroceso de Fibonacci desde el último máximo. Vale, entonces, ¿qué podemos esperar? Pues bueno, como se había comentado por la comunidad, una vez que ha seguido cayendo el mercado bursátil americano y en su caso, pues por ende han seguido cayendo las criptomonedas, pues bueno, se había comentado por la comunidad que teníamos un punto importante donde había una gran cantidad de confluencias que eran los 30.974 dólares que se acaba de mencionar en la comunidad. Como veis, el precio justo ha caído hasta esta zona, ¿vale? Que corresponde con el 1,61 de Fibonacci del retroceso y además coincide con la zona, con nuestra quinta zona que dibujamos en diciembre como posible punto de caída del precio, que no se produjo en la caída de enero, pero que sí se ha producido en esta caída. Entonces, ¿qué podemos esperar para los próximos días? A ver, el problema consiste básicamente en que el precio no está actuando de una forma habitual, en el sentido de que, como vemos, llevamos una serie de días, ¿vale? Desde aquí, desde los 48, desde final de marzo, con el precio cayendo, en donde solo podríamos considerar como tal un retroceso y en donde lo que se ha producido posteriormente son caídas sin retrocesos alcistas, ¿vale? Entonces el precio no está respetando, por así decirlo, los soportes como tal y por tanto tenemos que abrir un poco más la mente imaginando caídas superiores a las que venimos desarrollando en caso de que efectivamente la tendencia siga siendo bajista en el mercado bursátil y en el mercado cripto, ¿vale? Entonces, como decía por el grupo, uno de los puntos más importantes es seguir aguantando esta zona, ¿vale? La zona de los 30.900, pero en caso de que llegue a los 30.000 como tal, 30.000 justos, ¿vale? Aquí tenemos el 1,41 de la extensión de Fibonacci. Si alcanzase los 30.000 es un precio bastante psicológico en cuanto a la evolución de Bitcoin y podemos ver si finalmente actúa como tal. Siguiendo para fijar soportes de cara a los próximos movimientos más bajos, pues también, como se ha comentado por el grupo, ¿vale? Que lo vamos a dejar ya trazado, tenemos el mínimo que se alcanzó en junio de 2021, ¿vale? Podríamos considerar esa zona en donde se producen varios intentos de ruptura, ¿vale? Posteriormente, con 2 velas diarias, podríamos considerarlo una zona de soporte que además llega hasta aquí, hasta enero de 2021, en donde se producen otra zona de soporte. Por lo tanto, vamos a extender este rectángulo y lo vamos a considerar como tal aproximadamente en los 28.700, 28.000, que además coincide con el 1,61 aproximadamente de la extensión de Fibonacci, ¿vale? Que tenemos aquí serían los 28.460 dólares. Ese sería un soporte importante. ¿Por qué? Pues bueno, trazaría un mínimo superior al mensual, ¿vale? Tenemos un mínimo en mensual que serían
el que se alcanzó en junio, de los 28.800 aproximadamente, y por tanto sería romper ese mínimo y continuar con la caída. Entonces podríamos fijarlo como un soporte más importante, es decir, tendríamos esta zona que es la quinta que teníamos dibujada en diciembre, ¿vale? Que sigue siendo bastante útil en el sentido de que intentaremos esperar que en su caso no se rompa la misma y que por lo menos haya un retroceso alcista para intentar pues salir de las criptos que tengamos y demás, ¿vale? O para intentar operar en long. El problema que viene que no está dando el mercado posibilidades de retrocesos, es decir, esta mañana, incluso el viernes, los indicadores, el gráfico, la acción del precio nos incitaban a introducir operaciones en long, como hicimos, con un stop loss reducido por la situación y efectivamente ha tocado los stops. ¿Por qué? Han tocado dos stops que en definitiva no empaña, por así decirlo, el buen inicio de mayo que hemos tenido en cuanto a beneficio. Seguimos estando con un gran beneficio en las operaciones de futuros, pero el problema es que no está dando pie en su caso a respetar el análisis técnico. Sigue cayendo independientemente de la estrategia que se siga. En realidad el precio está siguiendo su camino a la baja, ¿vale? Entonces, como digo, el soporte, por así decirlo, intermedio y que es probable que sea roto por el sentido de que estamos muy cerca de él, serían los 30.974 dólares, ¿vale? Como digo, el 1,61 del retroceso de Fibonacci, zona importante en Fibonacci y además, pues bueno, confluencia con la quinta zona que teníamos marcada en diciembre y además más abajo con el 1,41 de la extensión, ¿vale? Así que este rectángulo importante que no se ha roto y si no, como digo, se va a intentar probar el siguiente soporte que, como ya decíamos con anterioridad, ha sido soporte en 2021, tanto en enero como en su caso en junio y posteriormente en julio se intentó de nuevo, ¿vale? Importante, como digo, ese soporte, pero como vemos, el precio se encuentra muy cerca del mismo. Por lo tanto, como digo, en caso de que sea roto, podríamos buscar esta zona. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que nos movemos en un contexto macroeconómico en el que, pues en definitiva, tanto los índices como en su caso, pues las propias empresas americanas están teniendo grandes caídas. Por lo tanto, el precio en definitiva se está moviendo de forma similar a lo que lo están haciendo las empresas americanas y los índices y por tanto sigue cayendo hasta que existan signos de indicio de recuperación en la propia economía. Por lo tanto, en muchas ocasiones pues ya hay que analizar mucho más los índices americanos, pues Bitcoin los está replicando en cuanto a comportamiento, ¿vale? Hoy, como vemos, tenemos una vela de aproximadamente 3.000 dólares bajista, ¿vale? Que llevaba tiempo sin producirse. Entonces, como digo, la zona del rectángulo verde sería un buen soporte para aguantar y posteriormente podríamos fijar como soporte imprescindible la zona de los 28.600, 28.500 dólares, ¿vale? Eso por el lado de Bitcoin. Como siempre hacemos, nos vamos a ir en su caso a todos los indicadores, como había planteado, que nos puede dejar el precio de Bitcoin, ¿vale? Y en su caso, los distintos tipos de análisis que se puede plantear. Como ya decíamos, había un gap de volumen que se había quedado en el CME, ¿vale? En el precio de Bitcoin, ¿vale? Vemos aquí aproximadamente, lo vamos a dejar entre los 34.500 y los 35.200 dólares. Se podría especular con la posibilidad de que fuera a cerrar este gap, pero no se ha producido, como estáis viendo, y ha seguido el precio a la baja, ¿vale? Importante luego, pues bueno, ver que en definitiva se podría producir la cobertura de ese gap, pero en realidad hoy hemos tenido una gran caída. También hay que destacar en su caso este gap que tenemos aquí, como podéis ver, en los 26.000, ¿vale? Entre los 26.080 y 24.605, ¿vale? Ese gap que viene desde enero de 2021 y que todavía no se ha cerrado. Puede ser que no se cierre, pues de hecho llevábamos un año sin cerrarlo, pero ahora cada vez parece que el precio podría acabar ahí, ¿vale? Pero sin embargo, como digo, los gaps se suelen cerrar, no es obligatorio, como ya estáis viendo, pero si hacemos el análisis solo de este gráfico, que para lo que yo lo uso básicamente es para ver los gaps de volumen, pues como vemos, efectivamente, uno de los gaps que quedan por cubrir será básicamente ese importe en los 26.000 y en su caso los 24.605. Por lo que sería una zona también, aparte de los 28.600 dólares que hemos marcado en Bitcoin, esta zona en los futuros de Bitcoin del CME sería importante porque podría el precio incluso llegar a buscar esta zona para tapar el gap, como decimos, que queda en el gráfico.
Vale, si nos vamos a nuestro gráfico, o en esto, sí, a nuestro gráfico que utilizamos para el análisis semanal, ¿vale? Vemos perfectamente que se ha roto el canal alcista que venía dibujando el precio, ¿vale? Es decir, esto llevaba sin producirse aproximadamente desde 2021. Si lo veis, estamos haciendo referencia especialmente a 2021. ¿Qué ocurre en 2021? Que es el año posterior al halving y, como ya sabéis, se inició un bull run en las criptos de la misma forma que se produce en 2017 después del año 2016. En el año 2016 hay halving, 2017 hay bull run y en 2018 llegó el cripto invierno. Pues bien, 2022 es el año equivalente a 2018 en cuanto a que es 2 años posteriores al halving. Y bueno, ya estamos viendo las consecuencias, ¿vale? Por primera vez se rompe el canal alcista en semanal y, como vemos, está haciendo un mínimo superior a los anteriores. Ya no solo en esta semana que se inicia, sino la semana que acaba de finalizar, ¿vale? Como vemos, está haciendo un mínimo anterior a los que ya se habían producido. Por lo tanto, está revirtiendo la tendencia a una tendencia bajista también en semanal. Por lo tanto, no nos deja noticias nada halagüeñas, por así decirlo, ya que este soporte ha quedado plenamente roto. Podríamos establecer en semanal un soporte en esta zona, ¿vale? En los mínimos anteriores. Y como vemos, de nuevo nos lleva a la zona de los 28.800, aproximadamente 27.200, ¿vale? Es decir, aquí, si nos vamos al análisis de Bitcoin, como decíamos, vamos a pasar a temporalidad diaria para que se vea más fácil. Como decíamos, teníamos una zona muy importante de confluencia que era básicamente los 28.500 dólares, 28.600, ¿vale? Esto en el análisis de Bitcoin en diario. Si nos vamos al CME, hemos visto antes que hay un gap de volumen incluso más abajo en los 26.000. Y si posteriormente nos vamos de nuevo a nuestro gráfico perpetuo, entonces en este caso de Bitcoin en futuros, pues bueno, en este gráfico semanal tenemos que los 28.800 nos vuelve a llamar a esta zona, es decir, tenemos, como digo, un soporte del semanal también en esta zona, ¿vale? Coincidiendo con los soportes diarios que hemos marcado anteriormente, ¿vale? Lo vamos a dejar también marcado por si acaso llegase el precio a esta zona, pues bueno, para que la veamos de una forma más simple, ¿vale? A continuación nos vamos a ir a la dominancia de USDT. ¿Qué ocurre? Pues bueno, tenemos el gráfico que teníamos. Básicamente podemos trazar incluso extensión de Fibonacci si queréis, desde el mínimo hasta este máximo, luego un poco al retroceso, ¿vale? Y posteriormente alcanzan el 100% de la extensión o en su caso, como vemos aquí, el 1,41 de Fibonacci. ¿Qué está ocurriendo con este gráfico? Bueno, lo que está ocurriendo básicamente es que cada vez hay más desconfianza en los inversores, están trasladando sus inversiones a USDT y, por tanto, obviamente la dominancia de las stablecoins está alcanzando cotas que no se habían visto. De hecho, para que lo veáis, es el máximo histórico. También es verdad que Tether no está desde el inicio del mercado cripto, pero es el máximo histórico desde que se lanzó, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay muchas personas que tienen sus inversiones en USDT esperando para comprar o, en su caso, acumulando para cuando la situación se tranquilice. Por lo tanto, tenemos esta elevación en la dominancia de USDT, que de continuar el mercado bajista, obviamente eso se va a trasladar en más pánico para los inversores y, por tanto, más personas retirarán sus inversiones y la trasladarán a USDT, ¿vale? Entonces seguirá aumentando la dominancia de USDT buscando pues la zona del 1,61 del retroceso de Fibonacci o cotas más altas, ¿vale? Vamos a dejar trazada la extensión de Fibonacci desde el mínimo, ¿vale? A ver, lo vamos a trazar mejor. La vamos a trazar mejor, ¿vale? Desde el mínimo que tenemos en abril hasta este máximo, posteriormente con la caída, ¿vale? Efectivamente. Y como vemos, básicamente Básicamente esto se sirve para establecer nuevas zonas a las que puede ir alcanzando, en su caso, la dominancia de USDT, que, como digo, va orientada totalmente a la situación que siga el mercado. Si el índice de miedo y codicia nos marca que existe miedo extremo, pues obviamente esto quiere decir que los inversores cada vez confían menos, están retirando sus inversiones y, por tanto, USDT está ganando dominancia, ¿vale? Entonces, lo que podemos esperar con esta dominancia, si el mercado continúa bajista, es que se siga elevando. Vale, posteriormente tenemos básicamente el análisis del market cap total de las criptos. Como vemos, vamos a quitar ya Fibonacci. Como vemos, teníamos dos zonas de soporte, esta zona de un bullish order block y esta de la anterior, y actualmente se han perforado ambas.
Vamos a eliminar esta y como vemos tenemos en la extensión de Fibonacci, teníamos una zona importante que era el 1,27, ¿vale? 1,41 trillones donde actualmente se encuentran parando. Este gráfico, al igual que el de la dominancia de USDT, va muy ligado, como digo, al mercado. Si continúa el mercado bajista va a seguir disminuyendo el market cap total. ¿Por qué? Pues porque se va a seguir retirando capital del sector de las criptos, ¿vale? Como veis, aquí he trazado el soporte que ha servido anteriormente para la reacción del market cap total, que básicamente se inicia en 1,21 trillones de dólares, ¿vale? Aproximadamente sería coincidir con el 200 de la extensión de Fibonacci y básicamente esta zona como posible zona de reacción en caso de que el precio continúe a la baja, ¿vale? Como veis, actualmente la mayor parte de las indicaciones nos muestran señales muy bajistas, ¿vale? Y luego volvemos a la dominancia. La dominancia de Bitcoin no está subiendo tanto como se podía esperar. ¿Por qué? Pues porque lo que se está haciendo es retirar el capital del sector cripto. No se está invirtiendo o no se está llevando a Bitcoin, sino que directamente se están retirando. Entonces, ¿qué es lo que quería ver con ello? Lo que quiero ver con ello es que, bueno, el precio ha caído a nuestra zona de soporte, ¿vale? En donde ha vuelto a reaccionar, como teníamos visto con anterioridad, y que luego lo normal, si el mercado continúa así, es que la dominancia vaya a crecer. ¿Por qué? Pues porque a poco que el sector cripto gane confianza, van a intentar invertir en los activos más seguros, que obviamente es Bitcoin. Entonces, básicamente, se va a producir un incremento de la dominancia siempre que el mercado siga así, para recuperar el valor de Bitcoin y en su caso el poder de Bitcoin. Básicamente lo que os quiero mostrar, y por eso me voy a llevar al análisis incluso al mensual, ¿vale? Es que tenemos aquí una de las cosas que hicimos en las clases, ¿vale? En las clases de la dominancia, al principio, en noviembre, veíamos una serie de aspectos relativos a la dominancia y quiero recordarlos, ¿vale? Vale, como vemos aquí teníamos el halving de 2016, posteriormente tuvimos el año 2017, boom de las criptos, en donde el precio, en donde la dominancia cae desde el 100% hasta el nivel más bajo, ¿vale? De ese momento, que eran los 49,17%. Posteriormente se produce el cripto invierno y se produce un incremento muy importante de la dominancia, que llega a estar en el 74%. ¿Vale? Equivalente 2018 con 2021, como digo. Actualmente tenemos un año de halving. En el año 2021 se ha producido el boom de las criptos y al igual que ocurre en 2017, una caída de la dominancia creando un nuevo mínimo, ¿vale? Aproximadamente en los 39,64 y desde aquí aproximadamente hemos comenzado el 2022, segundo año posterior al halving, ¿vale? Y como vemos, se está produciendo algo similar, se está produciendo ya un incremento de la dominancia. Para que veáis en su caso que se está produciendo una situación similar en 2022, ¿vale? Aproximadamente desde aquí, se está produciendo una situación similar a la que tenemos en el cuadro verde de 2018, donde se produce el incremento de la dominancia unido a la caída del mercado cripto y, como decía, ratifica lo que vengo diciendo de que si el mercado comienza a recuperar, los inversores que han salido van a meter el capital en Bitcoin y en las fuertes y obviamente Bitcoin se recuperará en un futuro, al igual que ha pasado en épocas anteriores y la dominancia crecerá con él. Entonces, para que veáis básicamente la similitud que tenemos en el ámbito de la dominancia, que se podría incluso probar con el precio de Bitcoin. El precio de Bitcoin en 2018 cayó desde los 20.000 a los 3.000, ¿vale? Aproximadamente un 85% de caída y actualmente ha caído desde los 69.000 que se encontraba en noviembre, ha caído actualmente a los 31.000, ¿vale? Entonces, como digo, se está produciendo un movimiento similar tanto en el precio como en su caso en la dominancia correspondiente al segundo año de halving, después del halving, que fue 2018 y en este caso 2022, ¿vale? Básicamente recordarlo. Por ello sigo pensando que la dominancia será de los pocos gráficos que hoy vamos a ver que puede ir al alza. Entonces, ¿qué os puedo decir con respecto a la situación? Pues bueno, para todas aquellas personas que tengan inversiones en spot, sí que sería interesante tener en cuenta, actualmente ya el precio acaba de romper los 31 y se encuentra, nosotros habíamos dicho los 30.974, pues bueno, aproximadamente se encuentra en nuestra zona, ¿vale? Pero el precio tiene mucha fuerza bajista. Lo que os puedo decir con respecto a las personas que tengáis inversiones en spot ajenas que hayáis gestionado vosotros,
Pues a ver, tenéis varias opciones. La primera, en función de la confianza que tengáis en el proyecto, podéis aguantar de cara a futuro o en su caso podéis, si queréis, si operáis por ejemplo en Binance, lo podéis transformar en BNB o podéis retirarlo a USDT y vendiendo en pérdidas si consideráis que el mercado pueda seguir a la baja. Pero como digo, la posibilidad de convertirlo a BNB no es una mala opción en el sentido de que no se estaría vendiendo y asumiendo pérdidas, sino que se estaría transformando una inversión en Luna, por ejemplo, en BNB y por tanto invirtiendo en una cripto que, bueno, forma parte del exchange más importante de criptomonedas. Teóricamente debería recuperar con más facilidad que otras criptos, ¿vale? Así como una posibilidad, si operáis en KuCoin, por ejemplo, podrías llegar a utilizar la cripto de KuCoin, pero sí es cierto que tiene menor fiabilidad en cuanto a posibilidades de recuperación que Binance, básicamente por el market cap que tienen en estos momentos, aunque en un futuro ya sabemos que pueden ocurrir mil cosas. Entonces, como digo, el precio y sobre todo la situación económica general no es muy halagüeña, seguimos con muchísima presión bajista, como veis ya hemos superado los 3.000 dólares de caída hoy, ¿vale? Llegando incluso al 9%, llevaba bastante tiempo sin producirse esto. Y bueno, ya hemos fijado en su caso los soportes, como vemos acaba de reaccionar de nuevo a la zona, veremos cómo cierra la vela diaria y ya hemos fijado nuestro soporte tanto en este gráfico como en su caso en el gráfico que habitualmente interpretamos de forma semanal, ¿vale? Para tenerlo más limpio. Hemos fijado las posibles zonas que tenemos en caso de que vaya a cubrir los gaps que ha dejado con anterioridad, ¿vale? Y posteriormente, pues bueno, hemos visto el gráfico de la dominancia de USDT que seguramente tiende al alza, el market cap total de las criptos que se va a ir acercando poco a poco al siguiente soporte en la extensión de Fibonacci y quién sabe si el mercado continúa y Bitcoin llega a los 28.000, quién sabe si puede alcanzar esta zona de soporte, ¿vale? Si el mercado sigue a la baja. Y como digo, la dominancia lo normal es que replique el movimiento de 2018 y vaya al alza. Nosotros básicamente seguimos sin operar en futuros desde abril, de hecho hicimos bien, como vemos hubiésemos tenido grandes pérdidas, así que hicimos bien en operar en spot, vamos a seguir operando en futuros y hasta que haya una cierta estabilidad. Para las personas que quieran ir haciendo recompras en determinadas criptos, lo que sí aconsejaría sería, pues bueno, realizar recompras solo y exclusivamente en aquellas criptos que sean fuertes, es decir, no es momento de intentar invertir en alguna cripto desconocida por si llega a multiplicarse por 10, es decir, es tiempo de andar con cuidado, por ello es momento de, si se quieren hacer recompras, siempre hacer DCA, es decir, siempre hacer compras progresivas, estableciendo buenos importes en los soportes correspondientes y, como digo, en las criptos fuertes. No se puede ir ahora a buscar meme coins o proyectos relacionados o que básicamente tengan muchísimo FOMO, ¿vale? En estos momentos hay que ir a lo seguro. Con respecto a las personas que quieran acumular Bitcoin y Ethereum, para mí la zona de los 30.000 actualmente para mí es zona de acumulación. No quiere decir que se realice la inversión de toda la liquidez en este momento, pero como digo, si se realizan compras progresivas, un nivel en el cual yo comenzaría a comprar, de hecho lo he hecho, es en este. Es decir, yo he comprado aproximadamente en los 31.700 dólares. ¿Por qué? Pues bueno, a mi parecer divido la inversión en varias compras y una de ellas, no la más alta ni mucho menos, pero una de ellas sí que es cierto que la he ejecutado en esta zona, por ser la quinta zona de diciembre que tengo marcada en el análisis y por tener varias confluencias, ¿vale? Pero como digo, siempre compras progresivas, no he hecho mi única compra. Espero que sea la única porque el precio rebote, pero si continúa a la baja para seguir comprando más abajo. Por lo tanto, para mí la zona de los 30.000, 31.000 sí que me parece una zona importante para quien quiera acumular Bitcoin, ¿vale? De cara a, como digo, siempre hacer compras progresivas, no una única compra porque puede ser un error y el mercado seguir cayendo. Entonces, bueno, un análisis quizá un poco más largo de lo habitual, básicamente también en base a la situación del mercado. Y para hacer un pequeño repaso, pues como digo, volver a intentar cerrar la vela diaria por los 30.974 dólares, ¿vale? Los 30.000 dólares soporte importante que no se ha de perder. Y si no, lo más seguro es que vayamos en búsqueda del mínimo de junio del 2021, ¿vale? Los 28.500, 28.600 dólares. Hemos visto que la dominancia lo más normal es que continúe al alza, replicando el movimiento de 2018.
básicamente la dominancia de USDT, lo normal es que siga al alza siempre que el mercado siga cayendo, porque las personas por miedo retiren a USDT y por tanto haya más USDT en el mercado de lo que había con anterioridad. Y por otro lado, con respecto al market cap total de Bitcoin, pues una visión similar y negativa. Si el mercado continúa a la baja, pues obviamente la capitalización del mercado cripto seguirá disminuyendo, buscando los soportes siguientes en la extensión de Fibonacci. Así que bueno, básicamente la actualización del análisis de Bitcoin, seguiremos muy pendientes del análisis on-chain como hacemos cada día en las noticias diarias, viendo las métricas que nos depara el análisis on-chain y viendo básicamente los datos que podemos ver del mismo. Y como digo, seguiremos actualizando la situación en base al mercado bursátil americano para ver qué nos puede deparar en los próximos días. Dejamos el análisis de Bitcoin de cara al miércoles, en donde se volverá a actualizar. Espero que os ayude el análisis y bueno, espero que tengáis buena semana y que podáis utilizar el análisis para vuestras operaciones, aparte de las operaciones que ya practicamos en el grupo. Así que un saludo a todos.